días, amados hermanos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Vamos, hermanos, el tema de esta mañana es el propósito divino de Dios. Podemos abrir nuestras Biblias y miramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 24 al 27. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana estudiaremos el propósito divino de Dios. El propósito divino de Dios es la razón por la cual fuimos creados, cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para un propósito específico. Y óigame bien esta mañana. Fuimos creados para un propósito específico. En Efesios se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Amados hermanos, desde el principio Dios diseñó un plan perfecto para la humanidad. Creación, caída, redención y consumación. Este mensaje revela cómo cada etapa se conecta con el propósito divino y qué significa para nosotros hoy. ¿Qué perdió el hombre en el jardín del Edén? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Son preguntas que vienen a nuestra vida diaria. ¿Cómo será el final de la historia según la Biblia? Amados hermanos, exploremos las respuestas bíblicas a estas preguntas y la decisión que cada persona debe tomar antes de que la consumación llegue. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas sobre su existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? Estas preguntas no son nuevas.
Y la Biblia nos presenta un diseño divino que revela el propósito supremo de Dios. Un plan que comenzó en la perfección del jardín del Edén. Y se extiende hasta la eternidad, pasando por momentos de rebelión, redención y acción. Ahora bien, hermanos, muchas veces te has preguntado, me lo pregunto yo también, pero si Dios creó todo en perfecta armonía, ¿y qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Por qué vivimos en un mundo de pecado, un mundo de dolor, un mundo de injusticia y muerte? La respuesta se encuentra en la historia de la humanidad. Una historia de amor, una historia de redención que atraviesa 4 etapas fundamentales: la creación, la caída, la redención y la consumación. No es solo un relato antiguo, sino la clave para el destino para toda la humanidad. Y lo más importante es nuestro propio destino. Jesús mismo dejó claro que todo lo que estaba escrito en las Escrituras señalaba a Él desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Podemos ver cómo Dios estaba preparado o estaba preparando la redención de su pueblo. Nada ocurrió por casualidad, como muchos creen. Cada evento, cada promesa, cada profecía cumplida nos acerca al propósito final de Dios: restaurar todas las cosas y traer a su pueblo de vuelta a Él. Makes sense. Realmente, hermanos, piénsalo bien. Tiene sentido. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Amados hermanos, pensemos muy bien. A lo largo de este recorrido, exploraremos cómo Dios diseñó este plan. ¿Por qué permitió la caída? ¿De qué manera trajo la redención? ¿Y qué nos espera en la consumación? Porque solo cuando comprendemos el plan de Dios podemos entender nuestro propósito y esperanza. ¿Me doy a entender, hermanos? En el principio, antes de la existencia del tiempo, existía un vacío. Óigame bien. Sin sentido alguno. Y el Dios eterno, autosuficiente, lleno de gloria. Fue entonces cuando, con el poder de su palabra, todo comenzó así. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. No fue un acto al azar, ni casualidad, ni impulsivo. Cada detalle, cada estrella en el firmamento, cada océano que se extendió sobre la tierra, cada criatura viviente fue formado con un propósito. Con un propósito divino. Me doy a entender, hermano. El relato de la creación nos muestra un Dios que no solo creó, sino que lo hace todo en orden y perfección. En 6 días estableció los fundamentos del universo, la luz y la oscuridad. Me doy a entender, hermano. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas.
Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. El cielo y la tierra, los mares y la tierra, seca el sol, la luna y las estrellas, los animales del aire, del agua y de la tierra. Óigame bien. Dice Génesis capítulo 1, de 9 al 10, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Wow. Pero su obra maestra no había sido creada, sino fue en el sexto día, cuando Dios hizo algo diferente, algo extraño, podríamos decir, algo extraordinario, jamás visto en esta humanidad. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. La humanidad fue lo máximo de su obra. Fue su obra maestra cuando este Dios hizo al hombre. Y no fue formada como los demás seres vivos. Dios no simplemente la crió, sino que la hizo a su imagen. ¡Wow! ¿Qué pudo haber pasado, hermanos? Esto significa que el hombre y la mujer fueron diseñados para reflejar la gloria, la honra y el carácter de Dios, hermanos. Mientras que el resto de la creación obedece las leyes naturales establecidas por Dios. Pero los seres humanos fueron superdotados de algo especial, la capacidad de razonar, sentir, amar y sobre todo tener una relación con Dios. Los colocó en un lugar perfecto. Así es, hermanos. Los colocó en un jardín perfecto, el jardín del Edén. Un lugar donde no había aflicción. Un lugar donde no había llanto, no había muerte, enfermedad ni dolor. Allí Adán y Eva disfrutaban de una plena comunión con Dios. Caminaban con Él a diario y vivían en perfecta armonía con la naturaleza, y entre sí no había temor, no había culpa, no había vergüenza, ni pecado. Todo lo que necesitaban estaba a su disposición, y su único propósito era gobernar la creación bajo la autoridad de Dios y reflejar su gloria, la honra de Dios en todo lo que hacía. Qué fácil era la vida, ¿verdad, hermanos? ¿No crees tú que en aquellos tiempos esa vida era fácil? No es así. Pero, amados hermanos, pero Dios no crió al hombre como un simple autómata, persona que actúa sin reflexión. No, hermanos. Les dio algo que ninguna otra criatura tenía: el libre albedrío. Adán y Eva podían elegir obedecer a Dios y disfrutar de su presencia eternamente, o rebelarse y separarse de su perfecta voluntad. Amados hermanos, en el centro del jardín de Dios colocó un árbol muy especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal, con una clara advertencia. Óigame, una sola advertencia, amados hermanos. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces, hermanos, podemos ver que la creación era perfecta. El hombre tenía comunión con Dios y todo estaba en armonía. No había muerte, no había sufrimiento ni separación, pero la historia no termina ahí. Algo estaba por suceder. Algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La creación estaba en perfecta armonía. El hombre y la mujer vivían en el jardín del Edén. Disfrutaban de la unión con Dios y gobernaban la tierra bajo las leyes de Dios. No es así, hermanos. Qué hermosa era la vida. Pero esa perfección estaba sostenida sobre un fundamento muy importante. La obediencia a Dios había puesto un único y simple límite en el jardín. Un solo árbol estaba prohibido. Hermanos, de 100 había uno prohibido. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? Pero es cuando la desobediencia entra en acción de cada ser humano, hermanos. Amén. Amados hermanos, Dios dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieras, ciertamente morirás. Fue entonces cuando apareció el engaño. El engaño todavía aparece en la vida de cada uno de nosotros. Un personaje interesante. Se acercó a Eva con una pregunta sutil, pero devastadora. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 1. Amados hermanos, Satanás sembró la duda en el corazón de Eva. No negó directamente la palabra de Dios, sino que la distorsionó. Que Dios estaba privándoles, que les estaba ocultando un conocimiento mayor. Eva miró el fruto, era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Miren, hermanos, ahí comenzó el problema. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Amados hermanos, esa fue la decisión más trágica que ha existido. La decisión más trágica de la historia humana fue tomada. Eva comió y luego dio a Adán, quien también comió en ese momento. Así es. Y algo invisible, pero irreversible ocurrió. El pecado entró en el mundo de inmediato. La inocencia desapareció. La vergüenza tomó su lugar por primera vez. Adán y Eva sintieron miedo. Se vieron desnudos y trataron de cubrirse con hojas de higuera. La relación perfecta con Dios se quebrantó en un solo instante. Lo que antes era comunión y amor se convirtió en temor y separación. Cuando Dios los llamó, ya no respondieron o corrieron hacia Él, sino que se escondieron. El juicio fue inevitable. Dios confrontó a Adán
y la culpa. Y él culpó a Eva. Y Eva a su vez culpó a la serpiente. Nadie quiso asumir la responsabilidad. Así lo hacemos nosotros a diario. Pero Dios, siendo justo, dictó las consecuencias de su desobediencia. Amados hermanos, en el presente estamos pasando por los mismos. Así es. Todos le echamos la culpa a todos. Y el menos culpable es el que lo hizo. Y los culpables somos nosotros mismos. La caída cambió toda la humanidad. Ya no viviría en un mundo perfecto. El pecado se convirtió en una realidad presente en cada generación. La muerte, el sufrimiento y el dolor se volvieron parte de la existencia humana. Pero la historia no termina. No terminaría en tragedia. Claro de que no, la historia no terminaría en tragedia. ¿Me doy a entender? En el presente pasamos por lo mismo. Todos le echamos la culpa a todos y los culpables somos nosotros. La caída cambió toda la humanidad. Ya no viviría en un mundo perfecto. El pecado se convirtió en una realidad presente. En cada generación, la muerte, el sufrimiento y el dolor se volvieron parte de la existencia humana. Pero la historia no terminaría en tragedia, porque en medio de la oscuridad vemos la promesa de Dios. Vemos la promesa de redención. De tal manera amó Dios al mundo, a pesar de sus fallas, delitos y pecados, la intervención en cada página de la Biblia existe. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así es. Dios nos ama y Dios nos espera a diario. Podemos llegar a la conclusión en esta mañana, hermanos. Jesús no apareció en la historia por casualidad. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la misión de redimir a los perdidos. No vino como un rey poderoso, ni como un líder militar, sino como un siervo. Así es. Enseñó el amor de Dios. Sanó enfermos. Restauró a los caídos y anunció el reino. Pero lo más importante, vivió una vida sin pecado. La vida que nadie más pudo vivir. Juan el Bautista dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. El jardín del Edén fue un principio del plan perfecto de Dios, pero no fue el final. Y vemos que la misericordia de Dios siempre está en nosotros, dándonos vida y oportunidades, y aún así vino a rescatarnos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Amén, hermanos. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Amados hermanos, fue una bendición estar nuevamente aquí entre todos ustedes. God bless you and God bless America.